tienes a tus padres, ¿no? Ujú. O sea, darle gracias por todo eso, ¿no? Hasta por el vaso de agua que estás tomando en este momento, si te estás tomando un vaso de leche con chocolate, dale gracias por eso, ¿no? La oración es eficaz cuando tenemos un corazón limpio y puro. Obviamente, nosotros debemos de ponernos a cuentas con Dios primero, porque va a decir, ay, pero pues ¿cómo va a tener un corazón limpio y puro? ¿No? O sea, es imposible. Pues ahí lo que tienes que hacer es pedirle perdón a Dios, arrepentirte, primero que nada, es primero arrepentirte y luego pedirle perdón a Dios de todos tus actos que hayas hecho, para que podamos limpiar nuestro corazón. Recordemos que diariamente tenemos que limpiar nuestro corazón. ¿Por qué? Porque diariamente vienen a nosotros pensamientos, o que si ya nos hizo algo nuestro hermano, o que si nos hizo algo que la novia o el novio, o que si nos hizo algo la maestra ahorita que está en internet en línea, ¿no? Y que te dijo algo, ¿no? Pues hay que limpiar nuestro corazón. Y obviamente, pues como te decía, ¿no? Ponernos a cuentas por esa desobediencia, por esa codicia, por esa falta de perdón, por esa ira, por ese rencor, por los vicios, si es que estás ahorita en vicios y quieres ya arrepentirte y pedirle perdón a Dios, es el momento de hacerlo. Y obviamente, como te habíamos dicho, pedir con sabiduría, y eso viene en Santiago 4:3, que dice, pedís y no recibís, porque pedís mal, para gastos de vuestros deleites. Así como decía Ale hace rato, ¿no? A veces pedimos cosas para satisfacernos a nosotros, ¿no? O sea, para satisfacer nuestras necesidades, pero no es voluntad de Dios. Por eso es que ahí dice, no pedimos con sabiduría, debemos de pedir con sabiduría y pedir de acuerdo a la voluntad de Dios. Y como te decía, ¿no? Ahí, ¿no? De que luego pedimos, ay, no, pues que no me vaya a regañar mi mamá, ¿no? Por llegar, tarde y tomado, ¿no? Que no vaya a regañar porque ya choqué el carro y era porque venía alcoholizado, ¿no? O sea, también, ¿no? También tienes ahí que evaluar esa parte, ¿no? Pídele al Espíritu Santo esa sabiduría. Vamos con el resumen de lo siguiente. También es importante la oración para los que tienen un espíritu perdonador. Muchas veces guardamos rencor en nuestro corazón, guardamos enojo, falta de perdón. Entonces tenemos que irnos liberando de todas esas cargas, del rencor, del odio, del enojo, de la ira, ¿no? Tenemos que perdonar también a los que nos ofenden, a los que nos llegan a hacer algún daño. El perdón es algo muy importante en nuestras vidas. Entonces también es importante el estar orando por que Dios nos dé ese perdón, que Dios nos perdone las faltas que nosotros hemos tenido y perdone, que nos ayude a perdonar a los que nos han hecho daño. Un corazón perdonador es un corazón blando. No es un corazón para que te dejes pisotear, sino para que seas humilde, puedas perdonar a los que te ofenden, a los que te hacen daño, y que ese corazón le agrade a Dios. Cuando tenemos falta de perdón en nuestro corazón, empezamos a tener los resentimientos contra alguna persona, y solo la oración de confesión será recibida por Dios. ¿Qué es la oración de confesión? Que nosotros confesemos con nuestra boca esas faltas que hemos tenido, que sea nuestra propia boca la que ponga esas faltas que hemos tenido, ¿no? Y lo mencionábamos antes, Dios ya conoce nuestras necesidades, conoce nuestras faltas, conoce nuestros errores, pero Dios quiere que nosotros seamos los que le digamos cuáles fueron nuestras faltas. No es como nuestros papás. Nuestros papás también quieren que les contemos cuando cometemos un error, cuando algo nos pasa en la escuela o en su trabajo.
A ellos también les gusta que les compartamos lo que sintamos, ¿no? Lo mismo pasa con Dios. A Dios le gusta que tú abras tu corazón, que tú expreses lo que estás sintiendo, que tú expreses el error que tú cometiste y que se pueda tener esa comunión con Dios. Entonces es importante que tengamos un espíritu perdonador. Y lo que vemos en Mateo 12:34 nos habla acerca de la abundancia del corazón. Nos dice, de la abundancia del corazón habla la boca. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hablar nosotros? ¿Qué es lo que va a salir de nuestra boca? Pues la abundancia que tengamos en nuestro corazón. Si tienes un corazón lleno de ira, lleno de rencor, lleno de odio, entonces eso es lo que vamos a estar expresando al momento de hablar. Pero si tenemos un corazón lleno de Dios, lleno de la palabra, lleno de todo lo que Dios nos está hablando día con día, pues eso es lo que vamos a expresar. Vamos a expresar el amor de Dios, vamos a expresar su palabra, vamos a expresar nuestro corazón y nuestro espíritu perdonador. Entonces es importante el espíritu perdonador que debemos tener. Y algo importante que también tenemos que es perdonarnos a nosotros mismos. Que nos perdonemos todos nuestros errores, que perdonemos todas nuestras faltas. Muchas veces tenemos esa falta de perdón sobre nosotros mismos. Porque no perdonamos el cómo somos, no perdonamos los errores que hemos cometido. Entonces llegamos a tener ese odio por nosotros mismos, de nosotros mismos, ese rencor de nosotros mismos y esa falta de perdón sobre nosotros mismos, ¿no? Y Dios borra nuestros pecados, y no solamente nuestros pecados, sino también nuestros errores, y nunca volverá a empezar a pensar en ellos. O sea, Dios los olvida, y ya solamente nosotros somos los que podemos regresar a ese pecado, siempre y cuando no hayamos recibido bien a Dios, no hayamos recibido a Jesús como nuestro Salvador. Dios es un Dios que perdona, y nosotros también debemos perdonar a las personas que nos ofenden, que nos hacen algún daño, y perdonarnos a nosotros mismos. Exacto. Porque muchas veces vivimos en esa condenación, en que, o sea, Dios ya se olvidó de lo que tú cometiste, del pecado que tú ya cometiste, se olvidó ya él, ya dice, no, borrón y cuenta nueva. Pero tú sigues con eso, ¿no? Tú sigues diciendo, no, pero es que yo hice esto y o sea, entonces que no quedó eso enterrado en el fondo del mar, o sea, ¿qué onda, no? O sea, otra vez tú lo estás volviendo a traer, entonces tú otra vez estás lastimando tu corazón, tus pensamientos, y estás abriendo puertas nuevamente. Exacto. También vimos nuestra responsabilidad en la oración. Y vemos que las situaciones más difíciles de nuestra vida son resueltas cuando oramos a Dios. Dios responde a nuestras peticiones, y Jesús nos hace saber la necesidad de la oración. Eso lo podemos ver en Lucas 18, del 1 al 8. Dios conoce nuestro corazón, conoce nuestras peticiones, y Él responde. Pero muchas veces nosotros no vemos esa respuesta, porque son respuestas no son respuestas que nosotros queremos. Siempre queremos la respuesta que va conforme a nuestra carne, conforme a nuestras propias necesidades, conforme a nuestras debilidades. Esas oraciones son las que no vemos la respuesta. Es como cuando, bueno, se me hace así, ¿no? Como cuando tú preguntas algo, ¿no?
y como no te dicen lo que quieres escuchar, pues te enojas, ¿no? Es algo así, me imagino que es algo así, lo de la oración, ¿no? De que te molestas cuando Dios no te puso lo que tú querías haber escuchado o lo que tú querías haber visto, ¿no? Y te pone otras situaciones diferentes. Entonces es algo, lo relaciono como algo así. Y también vimos por qué debemos orar. La oración es muy importante para Jesús, y Jesús tenía sus propios tiempos de oración para su Padre. Entonces, si Dios tenía un tiempo de oración para orar con su Padre, ¿por qué nosotros no tenemos ese hábito o ese tiempo de oración para con Dios? Jesús necesitaba buscar de Dios. Entonces también nosotros necesitamos buscar de Dios. Si siendo Jesús necesitaba buscar de Dios, ¿cuánto más nosotros necesitamos buscar de Él? Es muy importante el estar orando y tener ese hábito, como siempre lo hemos dicho, tener ese hábito de estar orando y de estar clamando a Dios por nuestras necesidades. Sí. Ahora vemos por qué es lo que debemos orar. Tenemos que orar por nuestros líderes, orar por nuestros gobernadores, por nuestro presidente, por nuestro jefe de gobierno, todos esos líderes, tanto espirituales, también en la iglesia, nuestros pastores, todos los congregantes que forman la iglesia, por todos esos líderes. Y también los líderes terrenales, que como lo decía, son nuestros presidentes, nuestros gobernadores. A lo mejor tú dirás, pues, ¿por qué tengo que orar por ellos? ¿No? ¿Por qué? Porque son los que gobiernan nuestro país. Tienen un poder que Dios les dio, un puesto que Dios les dio. Es por eso que debemos estar orando, para que Dios les dé el discernimiento, les dé la revelación del por qué tienen ese puesto, la sabiduría, para que puedan llevar bien ese puesto y ese poder que Dios les ha dado. Es como Pablo, ¿no? Cuando estaba en la cárcel y o sea, él oraba, ¿no? Oraba por el pueblo, oraba por los líderes, a pesar de que él estaba en la cárcel. O sea, les dimos ahí el ejemplo, ¿no? Porque él no oró por sí mismo, ¿no? Porque él no dijo, ay, pues Señor, sácame de la cárcel, ¿no? Acuérdense que a él lo metieron a la cárcel porque él estaba dando el evangelio, llevaba la palabra. Entonces era como pecado hacer eso, ¿no? Por eso lo metieron a la cárcel, y sin embargo él oraba por esos gobernantes que estaban en ese momento, ¿no? Para que tuvieran esa sabiduría y se pudieran limpiar los corazones de las personas que les habían hecho daño. Y eso viene en Colosenses, parece que en Colosenses viene. Y es por eso es muy importante orar por nuestros pastores, por los líderes de la iglesia. Amén. También debemos de orar para que Dios envíe más obreros a su mies. La mies, lo decíamos, era la agricultura, el terreno donde se sembraban. Y en ese entonces había pocos obreros, pocas personas que trabajaban en la agricultura. Y lo mismo pasa en la palabra de Dios. Tenemos que seguir orando para que haya más personas y que conozcan de la palabra de Dios, haya más personas que la prediquen, que compartan la palabra de Dios, y que haya más personas que lleguen a los pies de Cristo. Entonces tenemos que estar orando para que haya más trabajadores en la palabra, haya más jóvenes que conozcan de Dios y que empiecen a predicar la palabra de Dios. Entonces necesitamos más obreros en la mies, que es la palabra de Dios, los negocios del Padre. Y también tenemos que orar por todos los hombres y personas de eminencia. ¿Qué quiere decir esto? Todas las personas que tienen un mandato, ya sea en alguna empresa, en algún negocio, en alguna situación que estemos viviendo,
todas esas personas también debemos de orar por ellas para que también les dé la sabiduría para llevar una buena empresa, para que todos esos trabajadores que trabajan en la empresa pues nunca les falte el sueldo, tengan siempre un buen ambiente laboral, porque ellos son los jefes. Entonces, por eso era lo que les decíamos, bien importante, que bueno, si estás trabajando, que ores por la empresa donde tú estás trabajando, y que ores también así que por el jefe, el dueño, ¿no? De ese lugar, para que siga habiendo bendición sobreabundante en ese lugar y no despidan a la gente, que era lo que ahorita estamos viendo, esa problemática, ¿no? De que cerraron muchas empresas y eso, entonces hay que estar orando para que no se cierren empresas, porque son empleos que pues le van quitando a la gente, ¿no? Y pues ahora sí que la economía pues va bajando, ¿no? O sea que por eso es muy importante el orar por las demás personas. Amén. También es bueno orar por los afligidos y los enfermos, no solamente los enfermos que se encuentran en los hospitales, sino también las personas que tienen alguna enfermedad crónico-degenerativa, esas personas que tienen algún síntoma, algún diagnóstico ya específico, por los afligidos, personas que estén pasando por alguna situación, que estén pasando por, no sé, alguna pérdida. A lo mejor personas que también han perdido su trabajo, esa es una aflicción. Están afligidos por saber cómo van a llegar a sus casas para dar esa noticia, o cómo van a llegar a sus casas sin el sustento de todos los días. O esas personas que ahorita han perdido a sus familiares por esta situación del COVID, por también por las enfermedades también pues, espirituales, ¿no? También podemos tener eso, ¿no? Tanto espiritual como físico, ¿no? O sea, que también no solamente la enfermedad es física, sino también emocional, ¿no? Por esas personas que quizás en estos momentos pues ya no le encuentren sentido a la vida, ¿no? Entonces, pues hay que orar por esas personas también, para que Dios les dé ese amor, ¿no? Ese abrazo que ellos necesitan. No quieran ellos irse por la puerta fácil. Entonces es bueno orar por los afligidos, personas que estén pasando alguna situación económica, que tengan algún problema con sus familias, con sus hijos, con sus hermanos, con sus padres. Todas esas son personas afligidas, que tienen alguna situación en su corazón, que no saben hasta el momento cómo resolverlo. Tenemos que orar para que Dios les dé esa sabiduría, les dé ese discernimiento y los ayude a resolver esa situación que están viviendo, esa aflicción que están teniendo en su corazón. Así es. Pues ahora sí vamos a la última parte. Eso fue un pequeño resumen. Ahora sí ya vamos a la última parte. ¿Qué impide que conteste Dios nuestras oraciones? ¿Ustedes creen que hay algo que impida que Dios conteste nuestras oraciones? ¿Te has hecho esa pregunta? Si puedes, contesta. ¿Sí o no? Pues claro que sí. ¿Y qué es? Te preguntarás qué es. Pues ahorita te vamos a decir qué es. Pues es la iniquidad, o sea, la maldad. Iniquidad es maldad en nuestro corazón. Y para eso vámonos a la Biblia. Ahora sí es momento de que saques tu Biblia. Vámonos a Salmos, capítulo 66, versículo 18. Salmos, capítulo 66, versículo 18. Corre por tu Biblia. Salmos 66, capítulo 18. Sí, Salmos, capítulo 66, versículo 18. Amén. Dice la palabra de Dios: si en mi corazón hubiese yo mirado a la iniquidad, el Señor no me habría escuchado. Fíjate, ¿no? O sea, nosotros
nosotros podemos guardar esa maldad, ¿no? Vamos a hablarlo maldad, ¿no? Por si no entendemos esa parte de lo que es la iniquidad. Esa maldad, si nosotros hubiéramos o seguiríamos viendo esa maldad, si Dios seguiría viendo esa maldad, pues obviamente, pues Dios no hubiera escuchado esas oraciones. Por eso es bien importante y por eso te decimos, es muy importante ponerte a cuentas y arrepentirte de todos tus actos, porque nosotros cometemos maldad diariamente. En la cuestión, pues tú dirás, ¿cómo, no? Pues en cuestión de que luego nos enojamos, o sea, la ira, ¿no? La desobediencia, porque luego le desobedecemos a nuestros padres, ¿no? Que te piden que hagas tal cosa o que vayas a la tiendita porque ellos no pueden ir o así, y tú te enojas, ¿no? Uh-huh. O sea, desobedecemos o te dicen no salgas, ¿no? Ahorita no se puede salir y tú agarras y te sales, ¿no? Uh-huh. ¿Y qué pasa cuando nosotros tenemos esa iniquidad o esa maldad, ¿no? Pues esa maldad nos desvía del camino y del propósito, bueno, no del propósito en sí de Dios, porque Dios te va a poner el propósito, sea como sea, tú lo vas a cumplir, ¿no? Pero sí te va a desviar de ese camino. A lo mejor si ya tenías que hacer ese propósito que Dios te había puesto, pues obviamente como te desviaste, pues lo vas a hacer en otro momento, uh-huh. No lo vas a hacer pero a lo mejor es por algo que tienes que aprender, ¿no? Porque no vas a saber o no vas a valorar lo que Dios te va a poner en ese momento. Siempre, uh-huh. Dios es muy sabio y Dios pone los tiempos. Eso es lo que siempre debemos de recordar, ¿no? Pero la iniquidad hace que nos vayamos por otros caminos. Uh-huh. Cuando nuestro corazón está desviado de los propósitos de Dios, impide que la oración llegue a la presencia de Dios. Pues sí, porque no le vas a pedir con un corazón entregado, ¿no? Sino lo vas a hacer así como que, ay, ¿para qué no me estén molestando? ¿No? Voy a orar, ¿no? No, exacto. Lo tenemos que hacer con un corazón entregado a Dios. Si no, pues uh-huh. Va a ser como una oración así como que, como las palabras que se las lleva el viento, ¿no? Uh-huh. Como dicen, ¿no? Otro punto que impide que nuestra oración no sea contestada, y eso es para los matrimonios, o sea, si están ahí tus papás, ¿no? O si no es para que se lo digas a tus papás, es las malas relaciones en el matrimonio. Uh-huh. Pedro exhorta a los matrimonios a buenas relaciones, y para eso vámonos a Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 7. Uh-huh. A Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 7. Y vamos a ver qué nos dice. Esto es las malas relaciones en el matrimonio. Uh-huh. Para que también se lo digas allá a tu mamá, a tu papá, ¿no? Si andan pasando por algo así extraño, pues dile, ponte busa, papá, o ponte buzo, ¿no? O sea... Y nos dicen en Facebook también nuestras acciones, uh-huh. También nuestras acciones nos hacen que nuestra oración no sea respondida. Exactamente. O sea, si tú estás pidiendo hoy por algo y el día de mañana estás haciendo lo contrario o estás haciendo cosas malas, pues obviamente eso hace que nuestra oración no uh-huh. sea respondida o nosotros mismos no veamos la respuesta que Dios nos está dando. Ahora sí vamos a Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 7. Nos dice la palabra de Dios: vosotros, maridos, igualmente vivid con ellas sabiamente, dando honor a la mujer como vaso más frágil y como coherederas de la gracia de la vida para vuestras oraciones, para que nuestras oraciones no tengan estorbo. Entonces, ¿qué les dice a los esposos? Dice, vivid con ellas sabiamente, dándoles honor a la mujer como vaso frágil. O sea, si tu esposa te está diciendo, ¿no? Porque somos así como las mujeres somos de que debatimos y seguimos y seguimos en la misma bronca y buscamos, ¿no? Así como que, pero contéstame, ¿no? Uh-huh. ¿No?
¿Por qué no me estás contestando, no? Los hombres tienen que ser sabios y callar mejor. ¿Por qué? Porque si uno está en contienda, pues el otro tiene que ser sabio para parar, ¿no? Y mejor en ese momento el marido lo que debe de hacer es pues estar orando por su mujer, ¿no? Para que todo lo que trae y eso pues, se calme, ¿no? Se calmen las aguas y puedan hablar, ahora sí como dicen en el mundo, ¿no? Con la cabeza fría, no con la cabeza caliente, porque cuando nosotros hablamos, como dicen en el mundo, con la cabeza caliente, podemos herir a la persona. Inclusive si el esposo empieza, ¿no? Y empieza a decirle, puede herir a la mujer. Entonces, mejor hombres sean sabios y trátenlas como vaso frágil, ¿no? Amén. Es lo que Dios quiere para con nosotros. Nosotros somos ese vaso frágil. No puede llegar el hombre y órale, ¿no? A golpes, ¿no? No, pues es que ya me tienes harto, ¿no? Y le da golpes, no. O sea, si Dios puso al hombre con su pareja idónea, es para que, o sea, fíjate, nosotros venimos de la costilla del hombre, ¿no? O sea, no venimos de la tierra, ¿no? El hombre fue formado a través de la tierra. Entonces, nosotros venimos de esa costilla, ¿no? Entonces, nos ha hecho, y eso de ser frágil no quiere decir que no podamos hacer tal cosa y todo eso, no, sino que nos traten con esa delicadeza y que no lleguemos a los golpes, ¿no? O sea, no lleguemos a ofendernos de esa forma, ¿no? O sea, no vas a tratar a una mujer de la misma forma que tú tratas a un hombre, ¿no? Y aparte estamos en Cristo, ¿no? Debemos de amarnos y de respetarnos, ¿no? Dice también, somos como coherederas de la gracia de la vida. Nosotros también somos coherederas, así como los varones. Y para que vuestras oraciones no tengan estorbo, o sea, debemos de llevar una relación como matrimonio, o tus papás deben de llevar una relación como matrimonio buena. Si están pasando ahorita por momentos difíciles tus papás, es momento que tú empieces a orar por ellos. ¿Para qué? Para que el enemigo ya no se siga metiendo más con ellos. Y no demos pie a que el enemigo quiera hacer separación, ¿no? O sea, quiera separar a tus padres, ¿no? Porque eso es lo que busca. Acuérdate que el enemigo viene a robar, matar y destruir. Está como león rugiente, ¿no? Viendo ahí qué onda, ¿no? Entonces, ahí es cuando tú como hijo debes de entrar, ¿no? Y decir, no, en el nombre de Jesús te vas de mis padres porque tú no tienes tú no puedes separar a mis padres porque ellos están unidos, ¿no? Acuérdense que el cordón de 3 dobleces no se rompe. ¿Qué quiere decir cordón de 3 dobleces? Está la pareja, pero en medio está Dios. Entonces, ese cordón es tan fuerte cuando estamos agarrados de Dios que no se puede romper. Entonces, por eso tú tienes que orar. Es momento de que tú ores por tus padres si están pasando por una situación así. Y para que también tu casa esté llena de armonía, esté llena de paz, esté el Espíritu Santo en ese lugar, ¿no? Ahora, como hijo, tienes esa chamba, ¿no? De hacer, ¿no? Y pues como pareja, obviamente, pues esposa, ora por tu esposo, y pues esposo ora por tu esposa, ¿no? Porque sí tenemos una responsabilidad muy grande, porque Dios nos puso, o sea, no hizo al hombre solo, sino lo hizo con esa ayuda idónea, ¿no? Y un ejemplo, ¿no? que tenemos aquí es en Génesis 3, capítulo 3, versículo 12, donde ahorita van a ver qué le dijo Adán, ¿no? Cuando comió el fruto, ¿no? Adán, capítulo 3, versículo 12. Amén. Dice, y el hombre respondió, la mujer que me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. Siendo que ahí, si te remotas más a la historia, acuérdense que Eva fue engañada por la serpiente. Entonces le dio a probar de ese fruto. Entonces, bueno, o sea,
agarró el fruto, ¿no? Pero obviamente ahí Dios le había encargado, o sea, Adán fue el primer hombre que creó, ¿no? Y le había dicho, ¿no? Que podían comer de todo lo que quisieran menos de ese árbol, ¿no? De la ciencia. Entonces, obviamente ahí tenía responsabilidad él pues sí, ¿no? De no agarrar ese fruto si sabía que pues lo había tomado de ahí. O si no, decirle a su mujer, oye, no hagas esto. ¿Por qué? Porque el hombre es la cabeza del hogar. Eso no quiere decir que nosotras no podamos opinar ni nada de eso, ¿no? Y que hay que ser, dice en la palabra que hay que ser sumisa, sí, pero sumiso no quiere decir ser, dejado, ¿no? O sea, obviamente el hombre es el que debe de proveer, ¿no? El hombre es el que debe de, decía nuestro apóstol, decía él que el hombre debe, si la mujer le dice, ora, pues ahí está mal porque la mujer está tomando esa autoridad, ¿no? Esa decisión. Ajá, sin embargo, el hombre debe de tomar esa autoridad y decir, va, yo voy a orar, ¿no? Ya que si él, pues te dice, o tú dices, no, pues ahora yo quiero orar, ¿no? Pero que él sea la cabeza del hogar, no puede ser cola, porque Dios puso al hombre, como cabeza del hogar. Pero eso no quiere decir que tenga que pasar su autoridad y ser machista y ser no ser un hijo de Dios, ¿no? O sea, no te puede maltratar un hombre, ¿no? Eso sí hay que dejarlo bien claro, ¿no? Y sin embargo, aquí Adán, ¿qué le dijo, no? Pues la mujer que tú me diste no fue la que me dio el fruto, ¿no? Así como reclamándole a Dios, ¿no? Entonces yo ahí me imagino que Dios le dijo, oye, pero pues si yo te dije que no comieras de ese árbol, y tú sabías, ¿por qué no le dijiste nada a tu compañera, no? La culpa es tuya, no es de ella. ¿No? Entonces, pues ahí ha de haber dicho Adán, híjoles, pues sí es cierto, ¿no? Ya la regamos, ya pecamos y pues ya cambió la historia, ¿no? Y en Génesis, igual de ese mismo capítulo 3, versículo 17, que nos dice. Amén. Dice, y al hombre dijo, por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer, y comiste del árbol del que te mandé, diciendo, no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa. Por tu causa. Con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. ¿Ya ves? Ahí ya le había dicho que no lo hiciera. Y sin embargo, él le dijo, entonces, ahí están las consecuencias. Ahí están las consecuencias de todo lo que estamos pasando. Porque si él era la cabeza, ¿por qué no le dijo a Eva? O sea, ¿qué onda? ¿No? Y entonces, recordemos entonces, para que quede esto bien claro, el hombre no debe de minimizar a la mujer, sino la debe de tratar con amor, como ese vaso frágil. No es un hombre con otro hombre, es una mujer con un hombre, a la cual debe el hombre proteger, no la mujer proteger al hombre, ¿no? Pero eso sí, nosotros somos la ayuda idónea y podemos ayudar a nuestro esposo. ¿Esto qué quiere decir? Si, por ejemplo, los dos trabajan, obviamente el que tiene que poner la mayor provisión es el hombre, no la mujer. La mujer está para, órale, pues no te alcanzó para esto, pues órale, ahí va, ¿no? Yo compro esto. Ser esa ayuda, ¿no? Y no solamente en los gastos, ¿no? Sino también ser compañera, ¿no? Y en los momentos difíciles, en los momentos también buenos, ¿no? ¿Por qué no? Sino ser ese apoyo, ser apoyo de los dos, ¿no? Apoyar a la mujer tanto a su familia como a la familia de ella, ¿no? Otro punto es cuando dudamos. El apóstol Santiago nos pide que pidamos con fe. Si no tenemos fe, pues obviamente iba a decir Dios, pues es que no sé qué, no me vas a creer si te lo doy. O sea, yo aquí veo como que pues no estás pidiendo con fe, ¿no? O sea, ¿cómo quieres que te dé algo si no lo estás pidiendo bien, ¿no? O sea, dudamos. Y no debemos de dudar. Cuando nosotros dudamos, ¿eso qué crees?
que es también pecado. Ujú. En Santiago capítulo 1, versículos 6 y 8, vamos a ver qué nos dice Santiago. Santiago capítulo 1, versículos 6 y 8. Amén. Nos dice la palabra de Dios: pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. Y el 8, ¿no? El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Amén. Fíjense, aquí nos dicen, ¿no? Que pidamos con fe y que no dudemos, porque si no va a ser como el mar, ¿no? ¿Qué es lo que pasa con las olas del mar? Pues pasan, ¿no? Y pasan, o sea, llegan a romperse ahí y luego se vuelven a ir, ¿no? Y vuelven a llegar y vuelven a irse, ¿no? O sea, no tenemos una fe bien cimentada. Acuérdense que debemos de estar cimentados en la roca, que es Cristo. Si nosotros no estamos cimentados, va a ser como ese oleaje, ¿no? De que se lleva arrastrando otra vez esa agua. O sea, no va a estar nuestra fe bien cimentada, ¿no? ¿Y qué decía en el otro? El 8 nos dice: el hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Fíjate, no podemos ser, ahí es como, no podemos ser ni fríos ni calientes, tenemos que ser fríos o calientes, no podemos ser tibios. ¿Por qué? Porque si yo ahorita digo, no, pues sí creo, pero ya mañana no creo, eso es ser un hombre de doble ánimo, ¿no? O sea, en ese momento sí creo, y al día siguiente ya no, entonces así como que, ¿qué onda, no? Ahí cómo Dios va a trabajar en esa parte, ¿no? O sea, sí debemos de creer en nuestra sanación, si es que le estamos pidiendo, aunque te duela todo, ¿no? Pero ya declarar en tu vida que estás bien, ¿no? Que ese síntoma que tienes o ese dolor que tienes va a desaparecer, ¿no? Y creerlo realmente. O por ejemplo, ¿no? Si estás buscando un trabajo y vas a ir mañana a una entrevista de trabajo, cree que te vas a quedar con ese trabajo, ¿no? O en la escuela, ¿no? Ahorita que ya hicieron su examen para la prepa, ¿no? Cree que te vas a quedar en la opción que pediste. O sea, pídele a Dios con todo tu corazón, ¿no? Que sí te quedes en esa escuela, ¿no? Que tú pusiste en opción, ¿no? O que te quedes en alguna escuela. Pero si no lo pides con fe, pues vas a estar todo el tiempo así como que, ay, y si me quedo sin escuela, ¿qué voy a hacer, no? ¿Voy a hacer un nini? ¿Ni estudio ni trabajo? Entonces, no, hay que pedir con fe, ¿no? Y todo lo que nos propongamos o todo lo que queramos hacer, obviamente, si es la voluntad de Dios y lo pedimos con fe, se va a lograr. Otro punto es cuando nuestro corazón está herido por malas relaciones. ¿No? Que de repente, me dejó Juanito, ¿no? O me dejó Martita, ¿no? Así, ¿no? Y ¿no? O sea, me puso el cuerno, ¿no? con Pablo, ¿no? Imagínense, ¿no? Esas malas relaciones cuando queda herido tu corazón, ahí es cuando también nosotros decimos, no, pero pues es que Dios no existe, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué permitió esto, no? O si un hijo, por ejemplo, se llega a fallecer, ¿no? No, pues es que no creo en Dios porque se llevó a mi hijo, ¿no? No debemos mejor de ver el propósito, ¿no? Por el cual, pues fue separado, ¿no? Por el cual se terminó la vida de tu hijo, ¿no? O por el cual tú rompiste con Juanito, ¿no? Con Martita, ¿no? O sea, a lo mejor te iba a llevar a malos caminos, ¿no? O cuando también algún hijo o algún hermano te hiere, ¿no? Y te empieza a decir cosas y te pone, no, pues es que eres un tonto, no que, pues es que tú no sabes, es que estás bien gordo, mira, vete los defectos que tienes, no sé, también te pueden herir en tu corazón, ¿no? O sea, no solamente son en las relaciones, o sea, son también
en relaciones de pareja no solamente es eso, sino también puede ser si un hermano te dijo algo, si un amigo al que tú estimabas demasiado, hizo algo que te lastimó, ¿no? Ujú. También por eso no pueden llegar esas oraciones. Y vámonos a Mateo, capítulo 5, Ujú. versículo 23 y 24. Mateo Amén. 5, versículo 23 y 24. Dice la palabra de Dios: Por tanto, si traes tu ofrenda al altar y allí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, 24, deja ahí tu ofrenda delante del altar y anda, reconcíliate primero con tu hermano y entonces ven y presenta tu ofrenda. Fíjate, aquí es un acto de humildad. ¿Por qué? Ujú, Porque primero nosotros debemos de presentar ese acto que hicimos, ¿no? Ese acto mal que hicimos o ese acto que te hicieron, ¿no? Y debemos de perdonar a la persona o pedir perdón si tú fuiste el que le regaste, ¿no? Debemos de dejar esa ofrenda, o sea, dejar lo que hicimos, eso malo, delante de Dios y decirle, no, pues la verdad, Dios, la regué, ¿no? Le ujú, puse el cuerno a mi novia, ¿no? O dije esto a mi hermano y lo lastimé, ¿no? O o X cosa, ¿no? Que te haya sucedido, ¿no? Déjaselo, preséntaselo a Dios, ujú, descansa en Dios y ponle todo, ¿no? O sea, todo tus angustias que traes, todo tu coraje, si traes en este momento coraje, si traes rencor, déjalo en el altar, déjaselo a Dios. ujú, Él va a cargar ese yugo, ¿no? Que tú traes ahí arrastrando, ¿no? Y pide perdón. Y perdónate a ti, como lo que decía Ale en el resumen, ¿no? ujú, Tenemos que nosotros pedir perdón y también perdonarnos porque muchas veces seguimos guardando eso ujú, nosotros. Entonces nos lastima tanto a nuestro corazón y ¿qué pasa ahí? Pueden venir enfermedades. ujú. ¿Por Amén. qué? Porque estás guardando ese coraje, esa ira, esa falta de perdón, ¿no? Todo el tiempo tu cuerpo está así, ¿no? Ujú, Entonces, obviamente, bajan tus defensas, obviamente tu corazón, literal, ¿no? Empieza a lo mejor pues a sentirse mal, ¿no? Y ahí es cuando viene, ay, pues ya vino que el cáncer, ya vino que un infarto, que ya vino que la diabetes, ¿no? O sea, cosas así, ¿no? ujú. Entonces, sí es bien importante pedir perdón y perdonar a las personas. Vámonos a... Ah, ya vimos Mateo 5, ¿no, verdad? Ujú. Ah, sí, ¿verdad? Ajá. Y... ¿Cuánto tiempo tenemos? Vamos 43. Entonces, ¿cómo se llama? Así. Entonces, pues aquí ya podemos responder tus preguntas, ¿no? Que te hicimos, ¿no? De qué queda la oración. Es una comunión directa con Dios. ¿Cómo podemos orar eficazmente? Debemos de limpiar diariamente nuestro corazón. No podemos tener ese corazón lleno de ira, de rencor, ¿no? Sino estarlo limpiando, límpialo. Sé que cuesta trabajo, Ujú. pero trata de hacerlo y te vas a sentir mucho mejor, vas a sentir que esas cargas que traes se van a aligerar. Amén. ¿Qué impide que la oración sea contestada? Pues la falta de perdón. Ujú. Cuando dudamos de Dios, cuando no tenemos fe, cuando tenemos algún problema con nuestra pareja, cuando tenemos un problema con nuestros amigos, cuando tenemos un problema con nuestra novia, nuestro novio, ¿no? Ujú. ¿Y por qué debemos de orar? Para pedirle a Dios y exponerle nuestras necesidades y darle gracias a Dios por lo que te está dando en este momento o por lo que te va a dar, ¿no? O sea, darle gracias en todo momento, tan solo el despertar esta mañana, darle gracias a Dios por eso, darle gracias a Dios por el alimento que tienes en tu hogar. Pídele que no te dejes sin alimento, que tus alacenas estén llenas, que tus papás Ujú. sigan teniendo ese trabajo y si no lo tienen, pídele que llegue ese trabajo
y que en esa entrevista que van a hacer el día de mañana, van a conseguir ese trabajo, ese empleo, ¿no? La oración es el único medio para mantener una comunión con Dios. Es nuestra responsabilidad acercarnos a Dios. Ponte a cuentas con Dios. Quita de tu corazón toda falta de perdón, toda ira, todo odio, y pide perdón y perdona y pídele perdón a los demás. Y pues así es como terminamos nuestro tema. No sé si quieras decir algo más. Pues ya nada más, como conclusión, pues es importante el estar en constante oración, estar orando en matrimonio, estar orando por nuestros gobernantes, por todas esas situaciones que nos afligen. Es muy importante la oración en todo momento. Siempre debemos de estar constantes en la oración, y como también lo hemos dicho siempre, que sea un hábito el estar orando. Que tengamos ese tiempo de oración, que acomodemos nuestros tiempos para que entreguemos ese tiempo de oración. Es muy importante el que tengamos esa oración, ese tiempo de oración, y platicar con Dios un momento de qué es lo que tenemos en nuestro corazón. Si el día de hoy cometiste algún error, ponerte a cuentas con Dios, y que sea Dios el que nos guíe y nos habilite para salir adelante de esa situación o de ese error que estamos teniendo. Tener un corazón perdonador, que siempre estemos perdonando a todas las personas que nos ofenden. A lo mejor vas en el metro y alguna persona te empujó, pues perdónala, no sabes por qué te empujó, a lo mejor fue sin querer. Sea como sea, debemos tener un corazón perdonador. Y también lo que te decíamos, es bien importante que limpies tu corazón, porque como dice la palabra, de la abundancia del corazón habla nuestra boca. Entonces muchas veces cuando decimos groserías, cuando decimos maledicencias, cuando decimos cosas que no, es porque nuestro corazón está herido, ¿no? Está sucio. Entonces por eso es súper importante, y hazlo diariamente, límpialo en cualquier momento, ¿no? Como dice Ale, ¿no? Y quizás en el metro, en el transporte te hicieron algo sin querer, ¿no? Porque muchas veces, como lo vimos en una clase, ¿no? De los jueves, muchas veces juzgamos sin saber el por qué sucedieron las cosas, ¿no? O sea, o el por qué lo está haciendo la persona, ¿no? Entonces hay que tener en cuenta esa parte, y no nada más te enojes porque te enojes, sino, pues sí, bueno, pues sí, no sé, Señor, pues quién sabe por qué lo hizo, pero lo bendigo y lo perdono, ¿no? Así es. Pues bueno, chicos, les damos las gracias por haberse conectado en las distintas plataformas. Les damos gracias por habernos apoyado a compartir esta palabra, por haber comentado. Si tienen alguna duda, pues nos pueden mandar inbox a través de la página para poder resolver sus dudas. Si tienen algún comentario, pues igual nos lo pueden dejar en el inbox de la página. Cualquier duda, cualquier cosa que nos quieran comentar, ahí estamos para servirles. Les damos las gracias por haberse conectado. Y algo súper importante, si quieres saber más acerca de la oración, porque esta fue la última parte, puedes ahora sí que buscar las otras clases, los otros discipulados. Están las otras 3 partes, obviamente están divididas, ¿no? Porque fueron 3 clases. Entonces, para que puedas reforzar ese tema, búscalo y pues ahí vas a saber, ¿no? Y qué fue lo que reveló Dios, ¿no? En ese momento. Amén, ¿no? Pues bueno, vamos a orar para darle gracias a Dios. Padre bendito, te damos gracias por este tiempo que nos has permitido compartir de tu palabra. Gracias, mi Dios, por cada una de las personas que se conectaron en esta noche, y no solamente que se conectaron a esta transmisión, sino que se conectaron directamente contigo, Señor.
que conectaron su corazón con el tuyo y pudieron recibir esta palabra conforme tú quisiste que la hayan recibido, Señor, con un corazón gozoso, con un corazón limpio, y que hayan podido abrir sus oídos a tu voz, Señor, que hayan escuchado tu voz, que hayan escuchado tu palabra y que se hayan ministrado en esta palabra que tú hoy tienes para ellos, Señor. Te pedimos que nos guíes, que nos ayudes a seguir teniendo ese tiempo de oración para contigo, que nos sigas guiando y que nos ayudes a tener un corazón humilde, un corazón abierto hacia ti, Señor, que todo el tiempo estemos platicando contigo, que entreguemos nuestras cargas a ti y que tú nos ayudes a liberarnos de esas cargas, Señor. Te damos gracias por todo lo que tú has hecho en esta noche, te damos gracias, declaramos bendición sobreabundante sobre cada uno de los jóvenes, de las personas que se conectaron, declaramos una semana llena de bendiciones, declaramos abundancia en sus hogares, abundancia de ti en su corazón, abundancia de tu amor y abundancia de tu palabra, Señor. Estemos día con día en constante comunión contigo, mi Dios. Ayúdanos a fortalecer nuestra fe, a fortalecer nuestro espíritu y a limpiar nuestro corazón de todas esas cargas que tenemos día con día, Señor. Cuídanos, protégenos y llévanos con bien, protege a nuestras familias, Señor. Te damos gracias en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén y amén. Así mismo, Señor, en esta misma oración te queremos pedir, Padre Santo, por aquellos niños y aquellos jóvenes, Señor, que en este día empezaron su ciclo escolar, Señor. Te pedimos que los llenes de sabiduría, de mucha inteligencia, de paciencia también, porque sabemos que ahorita las clases van a ser en las plataformas. Te pedimos que les des la economía para que tengan para ese internet, que tengan luz, que tengan todo lo que necesitan para ver sus clases, Señor. Te pedimos que tú proveas a sus padres y si ahorita también están esperando una respuesta para ver si se quedaron en las escuelas, en las prepas, te pedimos también, Señor, que tú tengas esa misericordia y pongas tu mirada en cada uno de esos jóvenes, Señor. Te damos las gracias, Padre Santo, por esto, en el nombre poderoso de tu Hijo Jesús. Amén. Amén. Bueno, pues chicos, pues ya nos vamos. Esta clase fue un poco breve, ¿verdad? Porque ya nada más era un pedacito lo que nos faltaba. Pero pues estamos muy contentos de que los volvimos a ver. Bueno, a lo mejor no nos estamos viendo físicamente, ¿verdad? Pero pues estamos conectados. Esperemos que ya pronto termine esto para vernos, ¿no? Y pues si no, pues hay que seguir orando para que ya ponga a Dios, si es su voluntad, la vacuna, la cura contra este virus. Y pues también, ¿no? Que no nos llegue, ¿no? a nuestros familiares ni a nadie, ¿no? Les damos las gracias por haberse conectado y pues ya nos vamos, ¿no? Nos despedimos. Que tengan una noche llena de bendición y que estar en constante oración. Bueno, pues cuídense mucho, les mandamos un abrazo. Bye. Bye.